Buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes en esta tarde en la cual, bueno, escuchaba a los distintos expositores y qué lindo, ¿no? Que podamos adquirir herramientas de aprendizajes para luego poder volcarlo a nuestros compañeros. Y escuchaba cuántas cosas que por ahí desconocemos y creo que esta es la oportunidad que nos brinda esta red intersindical contra la violencia laboral. Así que espero que hoy podamos llevarnos muchas cosas para luego compartir con nuestros compañeros. Y a mí me tocó presentarles la mesa de salud. Y pensaba mientras, cuando uno va al médico, o sea, no sé, decir, bueno, ay, me duele la espalda. Vas al médico y el médico no te pregunta en qué trabajas, cuáles son las condiciones en que está, si tenés una mesa alta, si tenés una mesa baja, cuántas horas estás sentado, cuántas horas tal. Y cómo nosotros, por desconocimiento, no sabemos que ese ambiente en el cual nos desenvolvemos puede afectar nuestra salud. Entonces, la verdad que pido un fuerte aplauso para estos profesionales de la salud. Bueno, para ir aflojándonos un poquitito, ¿verdad? Bueno, ellos son Jorge Cohen, él es médico, docente e investigador de la Universidad de Rosario, vicepresidente del Observatorio de Salud de los Trabajadores. Así que un fuerte aplauso para el doctor Jorge Cohen. Y vamos a presentar al licenciado en psicología, Eduardo Sicardi. Aplauso. Esto para ir aflojándonos un poquitito. Él es licenciado en psicología, investigador y profesor adjunto de psicología del trabajo en la UBA, titular de psicología laboral de UTNSA, codirector del programa de acoso laboral de la Facultad de Psicología, director de la diplomatura en gestión de riesgos psicosociales del trabajo. Así que vamos a compartir esta mesa y bueno, a ver, empieza usted, doctor. A ver, tiene la palabra el doctor Jorge Cohen. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos participar de esta actividad tan importante de la Red Nacional. Y lo primero que diría es que me siento muy feliz de que a menos de 24 horas del gran acto sanitario en contra de la violencia laboral que desde el Estado, desde diciembre del 2015, vienen soportando la clase obrera, ayer hemos asistido a un acto sanitario de primera magnitud contra la violencia laboral que debemos celebrar y que vislumbra que en poco tiempo más, con la unidad de los trabajadores y del pueblo argentino, volveremos a recuperar los derechos y abriremos nuevamente el camino para terminar con la violencia laboral. Y en plena vigencia del modelo neoliberal, me parece bien que nos preguntemos algunas de estas cuestiones, sobre todo como lo planteaba el compañero Recalde y como lo han planteado los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Entre las primeras medidas que vamos a impulsar después del 10 de diciembre de este año, sin duda será la Ley Nacional en contra de la violencia laboral, una vez que recuperemos el conjunto de los derechos que este modelo viene conculcando. Pero creo que, como sufrimos el modelo neoliberal, tenemos que volver a preguntarnos cuáles son las nuevas formas que adquiere esa violencia laboral, porque han surgido formas nuevas, mucho más perversas que las que conocemos y las que están enunciadas en la definición de la violencia laboral que hace la OIT, y creo que es obligación estudiarlas para incorporarla en la nueva legislación.
Y entonces nos preguntamos si sigue vigente la definición de violencia laboral o es necesario ampliarlo al plano colectivo. Yo creo que sí, que debemos incluir las formas colectivas de violencia laboral que se ejercen sobre las organizaciones de los trabajadores, sus representantes y el colectivo de los trabajadores. Como voy a mostrar, sé que tengo tiempo y no me excedo en el uso de la palabra, pero es la posverdad en la configuración de la subjetividad de los trabajadores, constituye una nueva forma de violencia laboral. Esa mentira disfrazada de verdad que se machaca a través de los medios de comunicación para crear una subjetividad que rompe el lazo de solidaridad entre los trabajadores y que convence a los trabajadores para que asuman la reivindicación pasivamente que los somete los empleadores a los trabajadores presentadas como verdad indiscutida, es una forma de violencia a la cual estamos sometidos. Y las expresiones de la ministra Bullrich del día de ayer en contra del paro es una manifestación de violencia laboral colectiva que no podemos tolerar ni dejar de denunciar. ¿Cómo detectar el acoso psicológico? Es otra de las cuestiones que tenemos que trabajar, dado que en los distintos instrumentos para medir los riesgos psicosociales, todavía la violencia laboral no es suficientemente detectada. Pero también quiero plantear una cuestión: ¿cómo diagnosticar y si tiene tratamiento la violencia laboral? Y una respuesta anticipada es que para poder tratar la violencia laboral, una de las cosas que tenemos que realizar los trabajadores, los investigadores, los docentes, los legisladores, todos aquellos que queremos desterrar la violencia laboral, es descubrir y poner de manifiesto en primer lugar los procesos saludables que existen en todo proceso laboral, porque es ahí donde se genera la salud de los trabajadores, es en el rescate de los procesos saludables. Y el primer proceso saludable que tiene una magnitud de salud fundamental es el lazo de solidaridad, es el compañerismo y es la identificación del trabajador con la tarea, el objetivo y la apropiación del producto del trabajo que realiza. Y como lo ha manifestado muchas veces Héctor Recalde, que casi en soledad, la reivindicación de los trabajadores, de la participación en la ganancia que producen con su trabajo, es un proceso saludable que tenemos que destacar y por el cual impulsar. Impulsando los procesos saludables de solidaridad, de organización, es como nosotros vamos a ganar la ofensiva en la lucha contra la violencia laboral y es el verdadero remedio. Porque si no, lo que tiene tratamiento son las consecuencias en la salud física, psicológica y general de los trabajadores que se manifiesta como enfermedad. El moving, el burnout, el karoshi y como vamos a ver ahora, todo lo que constituye el perfil de afectaciones de la salud son manifestaciones patológicas de la violencia laboral, pero no son la expresión, digamos, no es la violencia laboral la que tiene tratamiento. A lo que estamos tratando es a la enfermedad que genera. El tratamiento es la ley y es generar condiciones de trabajo saludables, democráticas, es la lucha por la autogestión de los trabajadores, que sean los trabajadores quienes gobiernen la organización, los tiempos y la dirección del proceso de trabajo y participen en la apropiación. Eso es lo que cura las expresiones patológicas de la violencia laboral. Y eso me parece que es fundamental. Y por último, en esta primera lámina, que ya se me va casi toda la intervención, me van a quedar 37 sin exponer, quiero decir lo siguiente, que debemos luchar porque ha sido impuesta de una manera violenta desde la posverdad la reforma a la ley de riesgo del trabajo. La ley de riesgo del trabajo del menemismo que ha subsistido a los 12 años de nuestro gobierno democrático, popular, y que hoy
se ha profundizado y genera una discriminación y nos pone nuevamente en desigualdad ante la ley a los trabajadores con la reforma que se ha hecho y nos conculca el derecho a ir a la justicia para reclamar el resarcimiento justo de la enfermedad que provocan las condiciones y el medio ambiente de trabajo adverso, no contempla de ninguna manera las manifestaciones patológicas como enfermedad que se originan en la violencia laboral. Y entonces nos debemos que preguntar, porque existe, y lo venimos denunciando hace tiempo, un ocultamiento jurídico epidemiológico de la enfermedad profesional. En el último informe de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sobre 574.000 denuncias de accidentes y enfermedades laborales, solamente han sido registradas 15.000 enfermedades ocupacionales sobre 10 millones de trabajadores. No se lo cree nadie, ni siquiera el Superintendente de Riesgo del Trabajo, obsecuente del presidente Mauricio Macri. Y eso es porque se oculta. Y el ocultamiento nace en la no denuncia de los riesgos laborales a los cuales están expuestos los trabajadores. Entonces, tenemos que pelear y discutir y hacer visible de qué manera se van a denunciar las condiciones que dependen de la organización del trabajo, de la división del trabajo y la estructura jerárquica que tiene el trabajo, cómo se van a denunciar eso como riesgos que generan violencia laboral, porque si no, nunca la legislación de riesgo del trabajo va a reconocer una sola enfermedad laboral que se origine en la violencia laboral. Y esa es una tarea fundamental que nosotros tenemos que encarar. En este capitalismo globalizado y en la ideología neoliberal que genera violencia social sustentada en la lógica de la discriminación, la exclusión y la injusticia, hay un tema que hay que tener presente. La violencia laboral no solo forma parte de las condiciones y medio ambiente de trabajo. La violencia social ha penetrado la trama misma de los procesos de trabajo en aquellos sectores de servicio, en la educación, en la sanidad, en todos los trabajadores del sector público, en los trabajadores bancarios y en todos los trabajos en los cuales se relaciona con la atención de otro ser humano, de un ciudadano, de un derecho. Ahí la violencia social ha penetrado y se ha formado en la trama misma del proceso laboral. Por lo tanto, la violencia laboral y la violencia en el trabajo y del trabajo constituyen una unidad que tiene un alto contenido patológico enfermante. Creo, ya se ha hablado de la definición, está escrita, la tienen todos los compañeros. Quiero decir que tenemos que agregar la dimensión colectiva, porque esto que ocurrió en la escuela de la provincia de Buenos Aires, la principal responsable es la gobernadora Vidal, es una manifestación, digamos, de violencia laboral en sus extremos, como la muerte de los trabajadores que cotidianamente sucede en el polo sojero de la provincia de Santa Fe, o lo último que ha ocurrido en Vaca Muerta, que para poder extraer a mayor velocidad petróleo al servicio del capital extranjero, se pone en juego la vida de los trabajadores. Por eso digo que tiene que incorporarse la dimensión colectiva en la definición de lo que es la violencia laboral. Y la peor violencia laboral es la que viene desde el Estado. Estas tres cuestiones que nos han metido desde los medios de comunicación y a la cual se ha hecho carne en una parte de los trabajadores y en la inmensa mayoría de nuestros colegas trabajadores de la salud, los médicos laboralistas, los psicólogos propatronales, eso ha calado a través de los medios de comunicación. No podemos permitir que se siga planteando esta cuestión, que las tres cuestiones principales
vinculada a la situación de riesgo del trabajo y de la salud laboral son el ausentismo, las adicciones y la litigiosidad, porque eso estigmatiza a los trabajadores. Dice que los trabajadores son violentos en contra de los empleadores. Eso es el tema de la litigiosidad. Eso es decir que nosotros reclamamos más de lo que nos merecemos y poner en el papel de víctima al empleador en lugar de victimario de los trabajadores en las condiciones de trabajo, y a la propia Superintendencia de Riesgo del Trabajo, porque los juicios se originan en los derechos no reconocidos. Hay 317.000 juicios de trabajadores que desde el 2015 esperan sentencia. Y en el último informe de litigiosidad de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo se informa un hecho vergonzoso. Cada vez menos sentencias dictan los jueces del foro laboral amparados en esta gran impunidad que en el día de ayer con obscenidad expuso ante las cámaras de todo el país el presidente Macri sentándose al lado de ese fiscal incalificable. Es esa misma magnitud la que tiene machacar con el tema de la litigiosidad, de que los trabajadores son todos vagos y por si faltaba pocos son todos faloperos, porque eso son las tres cuestiones. Eso estigmatiza, es violencia y eso rompe lazos y genera parálisis en los trabajadores y lo que vamos a ver más adelante. Por eso debemos analizar cuáles son los elementos del proceso de trabajo de donde proviene la violencia laboral, seguir trabajando por el reconocimiento de los factores de los riesgos psicosociales como elemento fundamental y determinante en la afección de la salud, de la salud mental de los trabajadores, para no llegar a estos extremos, que es el tema del suicidio de los trabajadores cuando no encuentran una salida. En el último informe de la OIT sobre violencia laboral difundido este año, tenemos la honrosa distinción de figurar en el segundo lugar detrás de Francia, que encabeza la lista de países de suicidio de trabajadores como consecuencia de la violencia laboral y de las condiciones de trabajo. Estamos junto a Rumania, Canadá e Inglaterra. Esto ya se dijo que es un problema mundial, no es solo nuestro. Ahí están cuáles son las profesiones más afectadas a nivel mundial. Todas nos incluyen y yo diría que hay muchas más que todavía no están. Quiero señalar algunas cuestiones para ir terminando. Del informe primero, realmente tenemos que rescatar el trabajo heroico de los compañeros de la Oficina de Asesoramiento, sometidos desde que llegó el gobierno de Macri a una violencia laboral, acorralados en una secretaría ahora de la producción, y a pesar de eso, y con el sostenimiento y con esta red viva, siguen produciendo información útil para los trabajadores. Y de esa información quiero rescatar esta cuestión. Son los jóvenes que denuncian menos o se van más rápido en los lugares de trabajo como consecuencia del acoso, de la violencia laboral. Y son los más viejos los que también son los menos propensos a denunciar el tema del acoso laboral. Tenemos que trabajar sobre esas dos, porque además son las dos grupos etarios que más precarizados están precarizados en el trabajo y que tienen mayor dificultad de reinsertarse en el trabajo. Unos los más viejos porque ya llevan toda la marca de la expropiación de la salud que ha hecho el capital y que se manifiesta en las enfermedades que tienen. Y este es un tema para otro lugar, para trabajarlo con el maestro Recalde, porque la enfermedad laboral forma parte de la plusvalía que extrae el capital y que hoy se la lleva no el empresario, sino las aseguradoras de riesgo del trabajo con la indemnización que no reconocen. No tenemos legislación a nivel nacional específica y eso queda como una deuda pendiente. En la provincia de Santa Fe
como consecuencia de la lucha del movimiento obrero, encabezado por los trabajadores de ATE y otros sectores, tenemos una ley provincial contra la violencia laboral que la define, y yo quiero, y plantea el tema de la prevención, y plantea el tema de la protección y la denuncia de los denunciantes y de los testigos. Creo que es una buena base como para poder difundir y seguir discutiéndola. Contra esto es lo que tenemos que pelear, porque esto fue la violencia que generó el modelo neoliberal. Te vamos a echar, tenemos que reducir el plantel, te vamos a suspender, mirá que te vamos a rajar. Esa manifestación de acoso laboral lleva a los despidos masivos. Los despidos masivos producen expulsión, exposición a la repulsa pública, estigmatización del personal y moral, baja autoestima y sufrimiento psíquico, descalificación del trabajo, pérdida del valor salarial y destrucción de los puestos de trabajo. Eso es a lo que lleva el despido, eso es lo que genera la violencia. Se manifiesta como acoso. El moving sería su manifestación. Antes del moving está el amedrentamiento, que bien lo describe el informe de la OIT. Además del amedrentamiento como parte de la violencia psíquica, está la intimidación y el hostigamiento colectivo. Todo esto, ¿cómo se va a manifestar? Estas son las manifestaciones patológicas. Y acabamos de la tristeza, la depresión, el cansancio psíquico y físico, el insomnio, la pérdida de apetito, crisis de llanto o angustia, falta de atención o memoria, aislamiento, gastritis, migraña, pensamiento de suicidio y abuso de las sustancias. Claro, te generan tal situación y después te acusan de falopero, y ese es el principal problema que tenemos que resolver en la Argentina en el tema de la salud laboral. Acá tenemos dos cosas que es importante distinguir. ¿Cuáles son los problemas de salud vinculados a la sobrecarga e intensificación del trabajo? ¿Y cuáles son aquellos que vienen de la precarización y de las modalidades de la organización y gestión? Y esto es importante que lo conversemos también con los colegas abogados y con los delegados y los comités mixtos donde haya de higiene y seguridad, porque es necesario separar a la hora de establecer la causalidad, porque nuestro sistema, en lugar de ser multicausal e integrador, es unicausal. Es un positivismo ya insostenible desde el punto de vista científico. Entonces, por eso está esta cuestión, para ubicar en ese plano la violencia laboral y sus manifestaciones. Bueno, para ir terminando, la medicina del trabajo, que está en la base del conflicto social, los médicos del trabajo, esto ni idea, ni lo discuten, ni se lo cuestionan, porque siguen pensando que nuestra disciplina es neutral. Y en la disciplina de la salud de los trabajadores no existe neutralidad. O se está del lado de los trabajadores, o se está del lado del pueblo, o se está del lado de los explotadores. No hay neutralidad, no hay neutralidad en la ciencia, no hay neutralidad en la profesión, no hay neutralidad en la sociedad. Hay que tomar partido. Y eso también es un acto saludable. Quedarse en el medio siempre es hacerle el juego al enemigo de la clase trabajadora y del pueblo argentino al servicio del peor cipallismo. Quiero terminar con esto porque el tema de la posverdad tiene que ver con las mentiras repetidas para hacer creer a los trabajadores de que son los victimarios de los empresarios, y eso es lo que ha traído la ley de riesgo del trabajo, la inversión de la carga de la prueba. Son los trabajadores los que tienen que demostrar ahora de que las condiciones y medio ambiente de trabajo son las que han causado su enfermedad, cuando hasta el año 95 era todo lo contrario. Y eso viene desde el fondo de nuestra historia del derecho laboral, y tenemos que reivindicar la Constitución del 49, que se cumplen los 70 años, porque ahí están plasmados los derechos de los trabajadores. Esa era la Constitución donde no se preveía y nos cubría, y era el mejor acto de prevención
contra la violencia laboral, porque estaba planteando una sociedad más justa, libre y soberana, y estaba asentado en la ley. Por último, quiero plantear, decir, cuáles son las cuestiones que pueden y cómo reaccionar, con medidas preventivas, con medidas específicas, con medidas múltiples, no hay una, sino que hay muchas cuestiones para actuar. Tiene que ser inmediata, tiene que favorecerse la participación de los trabajadores. No hay posibilidad de combatir la violencia laboral mientras se niegue la participación de los trabajadores en todo lo que tiene que ver en el mejoramiento de las condiciones en medio ambiente de trabajo y en la participación de los trabajadores en la ganancia que producen todos los días con su trabajo. Por eso creo que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que encarar. Tenemos que hacer una evaluación de los sistemas de riesgo del trabajo, incluirlos, prevención y control, y por último, la mediación y la consejería, la capacitación, los talleres de reflexión colectiva en el ambiente de trabajo son terapéuticas que se pueden aplicar, y la más importante, recuperar, potenciar e impulsar los proyectos colectivos de solidaridad, que eso es lo que va a evitar que haya las manifestaciones patológicas de la violencia laboral. Nada más. Bueno, así escuchábamos al doctor Jorge Cohen, médico docente e investigador de la Universidad de Rosario, vicepresidente del Observatorio de Salud de los Trabajadores. A continuación, vamos a escuchar las palabras de Eduardo Sicardi, él es licenciado en Psicología. Hola, bueno, gracias a todos por invitarme, no a Jorge porque me sacaste un montón de letras, sí, igual que otras mesas anteriores, pero bueno, trataremos de rescatar algo y de paso seré breve. Claro, la próxima damos vuelta. Aunque por ahí se me ocurren también algunas observaciones para hacer. Primero, bueno, en algún momento se hablaba, pisos civilizatorios mediante, diría el viejo Godio, de que el trabajo era bueno, ¿sí? Porque acá venimos de pálida en pálida, que el trabajo era bueno, que nos podía hacer bien, que nos desarrollaba, que tenía que ver con el proyecto de vida, de cómo uno ser. Y esto es así, o podría ser así, ¿sí? Pero hay que ver bajo qué condiciones. No cualquier trabajo, no en cualquier condiciones. Otro viejo que yo cito siempre, Freud, ¿no? Que decía del trabajo elegido. Ah, caramba, pequeño detalle, ¿no? En aquel entonces en Viena se podría elegir. Acá no tanto, ¿no? Entonces, uno puede sentirse gratificado por el reconocimiento, por el sentido del trabajo, que siente la utilidad de lo que hace. Puede gratificarse por los compañeros, los cumpas son importantes mientras uno trabaja. La propia tarea, el hacer esto, ¿sí? Hace a mi bienestar, ¿sí? Esto es muy positivo y esto hay que rescatarlo. Y si bien se mencionó en varias veces, ¿no? como dos puntas, ¿no? La víctima, el trabajador sufriendo, y el maltratador, por ejemplo, ¿sí? Sí, existen y son partícipes de esto, son actores, pero no son actores individuales, son actores que pueden ser reemplazables. No sé, me meto con los actores, pero de eso no sé nada. A ver, el maltratador no es un problema de ese tipo, porque si ese tipo se va, lo echamos, le pegamos, lo tiramos, aparecerá otro que cumpla esa misma función, ¿sí? Y tampoco pensemos que el problema de la víctima es la víctima, como bien se decía, no es la minifalda, digamos, ¿sí? No se debe a las características personales, psicológicas, que tiene vocación de víctima esta persona, o no supo cómo defenderse. Bueno, ¿habrá alguna de estas cuestiones? Sí, puede haberlas, digamos, pero son totalmente secundarias. Estamos en el marco de un modelo, ¿sí? Que no nos da libre elección laboral,
que nos somete a malas condiciones generales de trabajo, que nos somete a violencias. Pero ojo, si el trabajo siempre fue penoso porque había que meterse bajo el yugo de otro. En ese sentido, siempre fue más o menos así, por lo menos capitalismo mediante, sin hacer historia más larga. Pero bueno, acá parece que se han exacerbado las malas condiciones de trabajo en términos generales, ¿sí? Esos pisos civilizatorios se han difuminado, se han borrado, y ahora no sos un busca, sos un emprendedor o un entrepreneur, que queda más lindo, porque en francés es más lindo, ¿no? Y sos un busca como antes, y estás marginado, no es una forma. A veces veo las propagandas de Avon, en mi barrio le decían Avon, donde alguna mujer, porque en general son mujeres ahí también, aparece diciendo: yo soy empresaria. Estás siendo explotada por un sistema que te convenció de que sos empresaria. Entonces, y yo no sé, y ahí difiero, me parece un poco como, por lo menos para tirar la discusión en algún momento, si es que la violencia social se metió en el trabajo, o es la violencia del trabajo y de la empresa que se metió en la sociedad. ¿Sí? Yo no sé cuál es el huevo y la gallina en esta historia, pero habría que seguirlo discutiendo, ¿no? Se me ocurrió ahí sobre el pucho. ¿Por qué? Porque trasladamos al plano de lo social criterios empresarios, ¿no? En cualquier momento mi mujer me va a decir que tenemos que tener calidad total en casa, ¿no? O algo por el estilo, ¿sí? Empiezan a contagiarse. Yo siempre cuento una anécdota que la viví. En la playa había 3 generaciones, un nene, el padre y el abuelo, juntando palitas, ramitas que había en la playa, ¿no? Y el padre, ¿no?, muy consustanciado con su función paterna, le dice al nene: ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo se llama esto? Trabajo en equipo, le dice el nene, ¿no? Y yo digo, salió de un curso de capacitación, ¿sí? Reciencito, le hicieron el bocho y ya se lo empieza a inculcar a un pibe de 5 o 6 años, digamos, no era mucho más que eso, ¿no? Por eso digo que se mezclan de un lado para el otro, ida y vuelta. Y es la organización del trabajo, en sentido macro del término, que nos impone esas dos condiciones que vos señalabas, es decir, la sobreexigencia, la sobrecarga, los ritmos cada vez más intensos, etc. Y el nuevo management, ¿sí? Este discurso gerencial, managerial, algunos hablan de la gerencia por el estrés, ¿sí?, que cuesta desarticular. Y no es casualidad que esto se haga en una reunión intersindical y de repente ADCA, ADPA o ADRA, las asociaciones empleadoras o de recursos humanos, no sean tan permeables a esto, ¿sí? Me ha tocado, sí, trabajar con algunas, ¿sí?, con algunos ámbitos gerenciales de recursos humanos más permeables, ¿sí?, a ciertas cuestiones, pero hasta ahí, ¿sí? No se están preocupando por esto, pese a que uno podría decir esto tiene perjuicios para la propia efectividad de la empresa. Pero eso parece no importarles tanto. Creo que prima el valor cultural de quién es el que manda, ¿no? Sobre todo cuando tengo el ancho de espada y el ancho de basto encima, digamos, ¿no? Puedo golpear la mesa y mando yo. Y creo que estamos viviendo en esos momentos. No solamente acá, lamentablemente creo que acá tenemos nuestras particularidades agravadas, pero creo que están pasando en todo el mundo, ¿no? Y la culpa de los suicidios en Telecom France es de los trabajadores franceses o de los gremios, ¿sí? Y la culpa del adicto al trabajo es una adicción más, no es que la empresa esté presionando para que el tipo trabaje cada vez más. No, me parece que estos son elementos que hay que discutirlos, hay que ponerlos en tela de juicio al menos. ¿Qué se puede hacer? A mí ya ahondamos bastante en qué es la violencia, qué es el mobbing, síntomas, etcétera, que salteo hojas nomás. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que rescatar el criterio solidario de los gremios. Porque esta es la primera lesión que tiene el trabajador. El aislamiento, el quiebre de la solidaridad. A veces es difícil, sí, si están despidiendo, que seamos solidarios, pero tratemos de ser solidarios y comprensivos en todo caso, ¿sí? Pero de recuperar esos lazos horizontales positivos. A partir de eso, mayor participación, sin duda, ese es el camino. Tener mayor participación en la empresa,
tener mayor participación en el Estado, ¿sí? En todas las organizaciones laborales, porque yo tomo el modelo empresa, porque creo que es el que se difuminó en todas las organizaciones patronales, ¿sí? En el Estado, con CIOs o sin CIOs, pero el modelo sigue siendo eso. En un hospital, ¿sí? Esperemos que no en un gremio como empleador, el gremio también son empleadores, digamos, esperemos que ahí no haya llegado. Pero digamos, esto trata de desparramarse como una epidemia y hay que frenarlo con solidaridad únicamente. Este creo que es la vía más importante. Difundir esto, imponer esto, exigir las formas que sean, no me meto con lo legal, poco entiendo de eso, pero que haya relevamiento de riesgos psicosociales, incluyendo cuestiones de violencia laboral. Hay instrumentos, algunos que se están validando en Argentina, y si no, empecemos a hacerlo, construyamos las herramientas, pongamos cláusulas sobre esto en los convenios que se hagan, y si no, empresa por empresa, tratar de tener participación sobre estas cuestiones. Ponerlo en tela de discusión, en tela de juicio, es donde se puede empezar, digamos. Ahí es el comienzo. Y sobre todo, nuestros lazos con los demás. Este me parece que es el camino y que es el mecanismo. Por lo menos apuntando a lo que podríamos llamar la prevención primaria, ¿sí? Para que no siga avanzando este tema, ¿sí? Pero también con este camino solidario podemos recuperar a aquellos que ya se han visto afectados por alguno de estos síntomas originados en la violencia. Algunos habrán perdido el empleo, algunos estarán con licencia de largos tratamientos, a punto de perder el empleo. Habrá que ver cuál es la situación de cada uno, ¿sí? La terapia psicológica, sí, puede ayudar, digamos, como la clínica, como la médica, como la psiquiátrica, ¿sí? Pero no es el origen del problema ni la solución del problema en definitiva, sino que la persona pueda recuperar su capacidad de trabajar, ¿no? Freud decía, vuelvo al viejo Freud decía por ahí que la salud era tener la capacidad de amar y de trabajar. Tener la capacidad, después si conseguías trabajo es otra, y novia es otra cosa, o novio, o novie, no me sale todavía el novio, perdón la edad. Pero también no es cuestión de, y esto lo decía un tipo que escuché hace poco, no es cuestión de defender nuestra salud, como si nosotros tuviéramos salud y todo lo de enfrente viene y nos pega como un virus, ¿no? Es cuestión de construir nuestra salud en la lucha contra esos virus, en la lucha contra este virus social y laboral que es la violencia laboral, ¿sí? En esta lucha vamos a construir la salud, no aislándonos en una burbuja, ¿sí? Creo que ese es el camino y se me acabó la letra ahora. Gracias. La verdad que maravillosa exposición de los profesionales. Y rescato, ¿no? Entre las palabras que mencionaron es la visibilización, construir. La verdad que eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Así que bueno, espero que haya servido de mucho lo que expusieron estos profesionales. Jorge Cohen, médico, docente e investigador de la Universidad de Rosario, vicepresidente del Observatorio de Salud de los Trabajadores, y Eduardo Sicardi, él es licenciado en Psicología, investigador y profesor adjunto de Psicología del Trabajo en la UBA, titular de Psicología Laboral de UNSA, codirector del programa de acoso laboral de la Facultad de Psicología, director de la Diplomatura en Gestión de Riesgos Psicosociales del Trabajo. Bueno, hasta aquí compartimos esta mesa. Violencia laboral y su impacto en la salud de los trabajadores, trabajadoras. Muchísimas gracias.